entrar en ese momento a la palabra de Dios. Hemos hecho una pausa desde el domingo pasado. El domingo pasado estuvimos siendo bendecidos con la exposición del pastor Johnny. ¿Cuántos nos gozamos con la palabra de Dios? Si usted no lo ha escuchado, ya están en la página de YouTube de Seguidores y en cualquier red social en la que Seguidores ha hecho una cuenta, ahí están las prédicas. Muy bien, hermanos, decíamos que empezaríamos una pequeña serie de unos 4 sermones acerca de conociendo al Dios que adoramos. Conociendo al Dios que adoramos. Y hoy quiero dedicar este momento para hablar bajo el tema el Dios que adoramos. Para eso yo quiero que incline su rostro y le demos al Señor una oración para empezar este momento. Señor, aquí estamos, aquí está tu iglesia que desea ardientemente ser edificada con tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones como una esponja que pueda absorber todo lo que tú nos vas a dar. Edifícanos, guíanos, sobre todas las cosas, sobre todo que este manjar sacie nuestra necesidad, sacie nuestra alma. Los corazones sedientos, hambrientos, hoy esperamos ardientemente este momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Así que, mis amables hermanos, vamos a empezar esta serie de algunos sermones. Luego seguiremos con el estudio de Gálatas después de esto. Pero mientras tanto queremos edificarnos y sobre todas las cosas para tener un conocimiento de quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, qué hace Dios, qué hace Cristo, qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sabemos que usted y yo somos una iglesia trinitaria, ¿verdad? ¿Cuántos creemos eso? Si no lo cree, acérquese a los pastores y hablamos con usted. Yo no creo que ningún unitarista esté aquí con nosotros. O hay alguien o como comúnmente se conoce, Jesús solos. Nadie, ¿verdad? Gracias a Dios. Génesis 1:1. Génesis 1:1. Vamos a leer un versículo que creo que usted se lo sabe de memoria. No andará buscando Génesis allá por Mateo, Apocalipsis. Génesis 1:1. Dice la palabra de Dios así como está escrita. Sígame usted con la lectura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa era una práctica. Ahora sí lo vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pueden sentarse, iglesia. Génesis 1:1 es un versículo fundamental para entender la doctrina de la eternidad de Dios. Vuelvo y repito esto. Génesis 1:1 es un versículo muy fundamental para entender la doctrina de la eternidad de Dios. Este versículo nos introduce al Dios eterno. Nos introduce a quien ha existido por siempre y para siempre, quien existe antes del tiempo y de la creación. La frase en el principio no indica el comienzo de Dios, sino el comienzo del tiempo y del universo, quien Él creó o lo que Él creó, lo que Él hizo.
Ese es el comienzo. Es decir, te lo pongo más simple. En el principio se hizo un clic por la voluntad de Dios y el tiempo comenzó a correr. De la nada, Dios Todopoderoso creó y comenzó a correr el tiempo. No indica el comienzo de Dios, sino el comienzo del tiempo y del universo que Él hizo. Dios es anterior del principio. Te lo digo nuevamente, porque quiero que todo esto, como una introducción de estos sermones, nos quede bien claro. Dios es antes del principio. Es más, Dios es eterno. Él es eterno. ¿Por qué es eterno? Si usted tiene su Biblia, yo quiero que vaya buscando en su Biblia o va a leer, van a aparecer algunos versículos o anote los versículos, pero usted Dios eterno en Salmo 92. Salmo tan maravilloso. Él habla de su existencia y que en su existencia no depende ni el tiempo ni el espacio, porque Él es eterno. La eternidad de Dios significa que Él no tiene principio ni fin. A diferencia de la creación que tiene un punto de partida, Dios simplemente es Dios. Esto es básicamente, iglesia, congruente con la revelación o la declaración que le hizo a Moisés allá en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Donde Él le dice a Moisés, yo soy el que soy. Enmarcando su nombre, enmarcándose Él como el eterno. Yo soy el que soy. Ninguna deidad con D minúscula ha podido decir yo soy el que soy. Solamente Dios, el eterno creador, dijo yo soy el que soy. El término en el principio se extiende como un marco temporal que introduce la narrativa de la creación. Sin embargo, bajo el punto interpretativo en el cual usted y yo nos sometemos, principio marca el inicio del universo, pero no así de Dios. La eternidad de Dios es un supuesto implícito, pero que no necesita ser indagado. Todo aquel que ha intentado indagar sobre la eternidad de Dios no ha encontrado ninguna respuesta. Y no lo encontrará jamás. Porque es un misterio. Los grandes estudiosos, los filósofos, han luchado todos los días por años y años tratando de encontrar un principio de Dios, pero nunca lo han logrado ni lo lograrán. Porque no es un ser que podamos definir con algo enmarcado. Se lo dejo de esta forma. Usted y yo conocemos a Dios por sus atributos transmitibles. Conocemos a Dios por lo que la Biblia dice de quién es Dios. Pero Dios es un ser tan grande, tan hermoso, tan glorioso, tan grande, iglesia, que ninguno ha habido y por haber mente más brillante podrá llegar a entenderlo a perfección, ni mucho menos explicarlo. Él no tiene principio, Él no tiene fin, simplemente es eterno. Entonces, el principio se extiende como un marco temporal que introduce la narrativa, aquí sí, de la creación, o sea, de todo lo que Él ha hecho, de todo lo que Él hizo. Bajo este punto es entonces que ahora nosotros miramos y entendemos el principio de todas las cosas, bajo el versículo número 1. Pero no de Dios. La eternidad de Dios
es gloriosa cuando la amamos, no cuando la cuestionamos. Todo aquel que ha cuestionado la eternidad de Dios ha terminado mal. Pero todos aquellos que hemos amado la verdad de quién es Dios, nos gozamos por quién es Dios. Porque Él es Dios, Él es eterno. El versículo se sitúa dentro de una narrativa que busca afirmar la singularidad y la supremacía de Dios sobre cualquier otra identidad, sobre cualquier otra deidad. El versículo bíblico enmarca la singularidad del Dios supremo sobre cualquier otra deidad. Ninguna deidad, ustedes saben que en Roma, en todos esos países, habían muchas deidades en aquel entonces y todavía las hay, pero este versículo resalta, replica, pone en alto la única singularidad del Dios soberano, del Dios único, que es quien mandó a su Hijo, quien dio a su Hijo eternamente y para siempre, para que su creación tenga esperanza, tenga fe, tenga consuelo en Él. Dios es todo lo opuesto a lo que las cosmovisiones culturales presentan de las deidades que surgen de la creación. Todas las deidades surgen de lo que Dios ha creado. Dios no. Dios es el creador de todo. Yo quiero que me preste atención porque no hay ninguna deidad que esté paralelo a Dios. Todas las deidades surgen y surgieron y surgirán de lo que Dios ha creado. Ellos quieren crecer, ellos quieren pararse, ellos quieren ponerse de hombro a hombro a Dios, pero nunca lo lograrán. Porque Dios, revelado en Cristo, viene, muere, pero resucitó. Y todas las demás están muertas. No resucitaron. Es decir, iglesia, la Biblia establece a Dios como el preexistente de toda la creación, lo que Él es. Y básicamente lo que se refuerza en otros pasajes como en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3, donde Él habla del Logos, ¿verdad? Del que ha sido eterno. En el principio era, es decir, hubo un principio, pero Él ya era Dios. En el principio era el verbo, la verdad, la acción, el poder, Dios mismo, y el verbo era con Dios. O sea, en el principio Él ya era el Logos. Ahora, al contextualizar el tema, la comprensión de Dios en el Antiguo Testamento es esencial para nuestra adoración a Él hoy en día. Explorar lo que ahora vamos a explorar, que son los nombres que se le dieron a Dios de Dios. Esto revela algunos aspectos profundos de quién es Dios. Así es que yo me voy a guiar ahora en mirar algunos detalles de los nombres que se le dio a Dios, para que el próximo domingo podamos entrar en lleno al tema de quién es Dios en sí y por qué Él es el creador de todas las cosas. La revelación de Dios a través de sus nombres es maravilloso, iglesia. Yo quiero que en este momento usted preste la mayor atención, porque vamos a empezar con el primero. El primero usted lo encuentra en el versículo que yo mencioné de Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yahvé o Yahweh, donde Él dice, yo soy el que soy. Hay una declaración aquí, iglesia, maravillosa, fuera del alcance humano, fuera del alcance por más brillante que este sea la mente. Y esto significa que este nombre refleja la autoexistencia, la eternidad y la inmutabilidad de Dios. Es el nombre más frecuentemente usado para referirse al Dios eterno en el Antiguo Testamento, Yahvé o Yahweh.
Y en este contexto, en este nombre, podemos nosotros tener una pequeña aplicación acerca de este nombre. La autoexistencia de Dios nos muestra que Él es el fundamento de todo lo que existe y el único digno de nuestra adoración eternamente y para siempre. ¿Por qué digo yo eternamente? Porque Dios, desde el momento en que nos salva para que tengamos una adoración a Él eternamente. Dios no nos salvó temporariamente o porque tuvimos una acción buena y nos salva. Desde el momento en que Él decide salvarnos a través de Cristo Jesús, nos salve eternamente para que tengamos una adoración a Él, conocimiento de quién es Él y para siempre. Para siempre. Segundo nombre que vamos a mirar en estos sermones. Elohim. Elohim, que significa Dios. Génesis 1:1. En el principio creó Elohim, el cielo y la tierra. Dios. Un término, y yo quiero que me prestes atención porque en estos sermones terminaremos hablando de la Trinidad. Porque no se puede hablar de Dios, no se puede conocer de Cristo, no se puede conocer del Espíritu Santo sin tener en cuenta que Él es un Dios trino, pero que a la vez es uno. Así es que, iglesia, en el Génesis 1:1, Elohim se conoce como en un término plural que enfatiza la majestuosa y soberanía de Dios como creador. Aunque es plural, se usa con el verbo singular, porque es uno. En Génesis 1:1. Más adelante, Él comienza a crear las cosas, pero cuando llega en el momento en que va a hacer al hombre, dice, hagamos al hombre. Él está hablando con alguien. Es más, escuché una explicación acerca del Dios Trino que me encantó. Y él dice, todos nosotros creemos que Dios es amor, ¿verdad? ¿Cuántos creemos que Dios es amor? Pero para amar se necesita a alguien. Y dice la Biblia que Dios en esencia es amor. Te lo pongo de esta manera, Dios no tiene amor. Dios es amor. Él es la fuente. Es decir, ese ser supremo de Él destila, emana el amor, porque es en esencia amor. Por ende, si Él ama, tiene a alguien a quien amar. Y este es Cristo, su Hijo unigénito. Entonces, el versículo 1 habla Elohim, Dios, y que le decía que es en un término plural que enfatiza la majestuosidad, la soberanía de Dios como creador. Y decía que aunque sí se lee en plural, se aplica bajo el verbo singular porque en sí es uno, subrayando la unidad de la diversidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Cuando estaba preparando estos sermones, yo no me aguantaba porque se llegara este momento, porque es algo que me eriza la piel, porque me hace tener paz. Cuando yo vengo y adoro al Señor, yo sé que le estoy adorando al Dios Todopoderoso. No estoy adorando a alguien que murió y que no resucitó, que es Cristo. Estoy adorando al Dios Padre de Cristo y que nos ha dado al Espíritu Santo eterno y que mora en nosotros. Es decir, ¿quién era yo para que este gran Dios se apiadara de mí? ¿Quién era usted para que ese gran Dios supremo, lleno de majestuosidad, se apiadara de usted? Mas dice Juan 3:16,
Porque de tal manera amó, ¿quién dice, iglesia? Elohim. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dentro de este contexto yo voy dando ciertas pinceladas de aplicaciones en cada nombre. La pluralidad en Elohim puede sugerirnos o implica también la intrínseca complejidad de la deidad y anticipa también la revelación de la Trinidad de Dios. Porque recuérdese que en el Antiguo Testamento no lo vemos tan claramente como lo miramos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es como el árbol floreciente de lo que el Antiguo Testamento era. Pero para que este árbol floreciente se vea hermoso, se vea glorioso, hay unas raíces que están alimentando. Esa savia que sale de lo más profundo y alimenta lo que ahora vemos. Por eso es tan importante, hermanos, no solamente quedarnos en las flores que todo mundo ve, sino que profundizar desde el principio y comenzar a mirar de dónde surge todo. Es decir, el Antiguo Testamento es la plataforma de lo que ahora reluce en este mundo. Número 3, el Shaddai. ¿Cuántos han escuchado este nombre maravilloso, el Shaddai, que se le da a Dios? ¿Qué significa? ¿Cuántos saben qué significa el Shaddai? Dios Todopoderoso. El Shaddai. De hecho hay una alabanza que él se canta. El Shaddai, el Shaddai. Implica o significa Dios Todopoderoso. Y cuando decimos que es Dios Todopoderoso, esto significa que no hay nada imposible para Dios. Dice su palabra, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y eso lo encuentra usted en Génesis capítulo 17, versículo 1. Y esto significa o indica la suficiencia y el poder de Dios para cumplir sus promesas. El Antiguo Testamento está lleno de promesas, desde el principio hasta el fin. Y en el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento de todas esas promesas en Cristo Jesús. Este nombre frecuentemente es asociado con la capacidad de Dios para proveer y proteger. De hecho, el pueblo judío, cuando adoran al Dios Todopoderoso, se refieren en cierta área, cuando están hablando o quieren pedir protección de Dios, quieren que ese Dios Todopoderoso esté con ellos, se refieren al Shaddai, el que todo lo puede, el que todo lo puede. Cuando quieren hablar acerca de que Dios es soberano y que es glorioso, se refieren a Elohim. De esa forma se estudia Dios, se conoce a Dios. Entonces Dios Todopoderoso, Génesis 17:1, indica la suficiencia y el poder de Dios para suplir, para cumplir sus promesas. Este nombre es frecuentemente asociado con la capacidad que Dios tiene para proveer. Y esto nos recuerda, iglesia, que Dios es capaz de cumplir todas sus promesas y que podemos confiar plenamente en su poder para nuestro diario vivir, para nuestras vidas. Y número 4, el Elión, que se refiere Dios Altísimo. Es decir, cuando usted y yo tenemos el concepto de algo grande o alto, se queda finito a lo que el significado de el Elión significa. El Altísimo es algo infinito. Esto es como cuando estudiamos Juan 3:16, que porque de tal manera, ese de tal manera es infinito. Dios ama infinitamente. No tiene un límite. Dios ama infinitamente. Entonces, el Elión, Dios Altísimo, significa algo inalcanzable, algo que no se
alcanzar. Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. Ahí usted lo encontrará. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero usted lo puede anotar. Y esto denota, iglesia, la supremacía de Dios sobre todas las cosas y su posición exaltada por encima de todo lo creado. El Elión, Dios altísimo, es decir, Dios está por sobre todas las cosas, por sobre todo. Y esto nos lleva, iglesia, a reconocer a Dios como el Altísimo. Nos invita a adorarlo con reverencia, porque cuando entendemos que el Dios a quien nosotros adoramos es el Dios altísimo, inalcanzable, grande, maravilloso, entonces le adoramos con reverencia, porque no es ningún ser humano, es el Dios inalcanzable. No hay ningún ser humano que pueda alcanzar a Dios, al menos que Él lo traiga. Entonces sí, Él nos trae y por eso estamos en Él, porque Él nos trae. Por nuestras propias fuerzas es inalcanzable. No lo tengo aquí, pero te lo explico de esta forma. Cuando el hombre quiere conocer a Dios, primero se topa con un Dios santo. Cuando el hombre quiere conocer al Dios todopoderoso, se topa con un Dios santo. Es decir, un muro que no nos deja pasar, porque es santo, 3 veces santo. Y usualmente el hombre quiere saltar esta barrera de la santidad de Dios para llegar al Dios todopoderoso, al Dios que todo provee, al Dios que todo da, el nombre anterior que vimos. Pero cuando nos topamos con un Dios santo, nos damos cuenta que ningún ser humano puede llegar a Dios, puede acercarse a Dios, porque Él es 3 veces santo, porque dice su palabra, sin santidad es imposible agradar a Dios. Es decir, si usted y yo no hemos sido separados para Él, nadie puede llegar. Entonces, este nombre, el Altísimo, significa inalcanzable. Número 5, Jehová Jireh. Qué maravillosa declaración, qué maravilloso nombre el que se le da a Dios, Jehová Jireh. ¿Saben qué significa esto, iglesia? El Señor proveerá. ¿Cuántos de aquí tenemos la confianza puesta en nuestro Señor? Usted y yo estamos anclados en una esperanza que Cristo Jesús vendrá, que nos llevará nuevamente para estar con Él, porque creemos en Jehová Jireh. Es decir, el Señor proveerá. Génesis capítulo 22, versículo 14. Y esto significa que Dios, este nombre revela a Dios como el proveedor fiel que cumple las necesidades de su pueblo. Este nombre enfatiza nuestra dependencia de Dios para nuestras necesidades físicas como también espirituales. El creyente no solamente es saciado espiritualmente, el creyente tiene la providencia, tiene la provisión de Dios también materialmente. El problema es que muchos hoy buscan la provisión material, pero quieren estar lejos de la provisión espiritual. Y buscan a Dios como un Santa Claus, no a Cristo como el Salvador. Entonces, entender esto de Jehová Jireh es poner nuestros pies en la tierra y creer que ese Dios todopoderoso que hemos visto desde el Génesis capítulo 1 es quien está en constante perseverancia y cuidado de sus hijos, porque es el Dios todopoderoso, el que es el que proveerá, y sus promesas son fieles. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Este nombre enfatiza nuestra dependencia de Dios para nuestras necesidades físicas y espirituales. Y número 6, Jehová Nisi. Qué glorioso nombre, Jehová Nisi.
¿Sabe qué significa? El Señor es mi estandarte. El Señor es mi estandarte. Lo encuentra en Éxodo capítulo 17, versículo 15. Esto significa, iglesia, que Dios es el símbolo de la victoria y la protección para su pueblo aquí en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no es más un símbolo, sino que pasa a ser una realidad consumada en Cristo Jesús. Nos recuerda que Dios es nuestro protector y fuente de fortaleza en las batallas de la vida diaria que nosotros muchas veces llevamos. Ese recordatorio que Jehová Nisi es el estandarte, significa que Él simboliza la victoria de la protección de su pueblo, porque al final, iglesia, tú y yo no peleamos ninguna batalla. Esto es todo lo contrario de lo que se escucha afuera, ¿verdad? Pelea tu batalla. Si Dios nos dejara un momento pelear nuestras batallas, Satanás nos terminaría. Es Él quien ha peleado las batallas por nosotros, porque es el Dios Todopoderoso. Ahora, número 7, Jehová Shalom. Qué maravilloso. ¿Sabe qué significa Jehová Shalom? El Señor es paz. Paz. Y lo encuentra usted allá en Jueces capítulo 6, versículo 24. Fíjese que si usted lee detenidamente, usted se dará cuenta que el pasaje dice que Él es la fuente de la paz. Este nombre destaca que Dios es la fuente de la paz y bienestar. Es decir, vuelvo y repito lo que dije anterior, Él no tiene paz, Él es paz en esencia. Él es la fuente de todo, de Él mana todo. En tiempos de conflicto y dificultad podemos buscar la paz que solo Dios puede ofrecer. Es en el Antiguo Testamento, en Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento, Cristo Jesús vino a ser la paz. Él hizo las paces por nosotros. Y por medio de Él es que ahora usted y yo tenemos paz para con Dios. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, el pueblo necesitaba hacer algo para que Dios pudiera tener paz, o el hombre pudiera tener paz para con Dios. En Cristo Jesús, que es el cumplimiento de todo, usted y yo tenemos paz siempre con Él, porque Él hizo nuestros paces. Ahora, número 8, Jehová Rad. El Señor es mi pastor. Qué salmo más maravilloso el Salmo 23:1, ¿verdad? ¿Qué dice Salmo 23:1? ¿Quién es nuestro pastor, iglesia? Él es nuestro pastor. Jehová Rad, el Señor es mi pastor. Y si Él es mi pastor, ¿qué pasa? Nada me faltará. Nada absolutamente me faltará. Este nombre indica la relación del cuidado y guía que Dios ofrece a su pueblo, similar a la relación de un pastor con sus ovejas. Nos da la confianza en que Dios guiará y cuidará de nosotros, proporcionándonos todo lo necesario, todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual específicamente. Espiritual específicamente. ¿Por qué digo espiritual específicamente? Porque si usted quiere bendición material, póngase a trabajar. Pero lo espiritual lo da Él. Lo da Él. Palabras que tomo de uno de los predicadores. Entonces, Jehová Nisi, Jehová Arad, el Señor es mi pastor. Salmo 23:1. Número 9, Jehová Sipkeno, el Señor es nuestra justicia. Jehová Sipkeno,
El Señor es nuestra justicia. Jeremías capítulo 23, versículo 6. Refleja que Dios es la fuente de justicia y rectitud, y que provee justicia para su pueblo. En Cristo esta justicia es cumplida plenamente. En el Antiguo Testamento es una promesa, en Jesucristo se cumple plenamente. Y somos justificados delante de Dios. Ahora, habiendo mirado algunos detalles de los nombres de Dios, ahora sí podemos entrar a lo que en materia. Punto número 2. La manifestación de Dios en la historia de Israel. Esto es maravilloso, porque lo vamos a ver desde este punto de vista. Dios, en la alianza con Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3 y 15, 6. Esto, la alianza con Abraham, establece un patrón de fe, ¿verdad? Es lo que encontramos con Dios, en la narrativa de Abraham con Dios, o de Dios con Abraham, perdón. Hay una acción de Abraham en base a la fe, formando un patrón que introdujo la salvación por gracia, no por obras. Ese marco que establece un patrón de fe y promesa que desarrolla a lo largo de las Escrituras, y que esta alianza es el fundamento del plan redentor que Dios tenía para la creación, para el hombre. La fidelidad de Dios en su promesa en el Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Es el cumplimiento de la promesa a Abraham. Cristo Jesús es el cumplimiento de la promesa a Abraham. Y Dios también, habiendo prometido, con la mira de manifestar en los últimos días la gracia. También lo miramos Dios en el Éxodo y en la ley, en Éxodo capítulo 20, versículo 1 y el 17, donde también encontramos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. El Éxodo y la ley revelando a Dios como el libertador y el legislador. La ley muestra su estándar de justicia y la necesidad de una obediencia. La ley es el espejo que te muestra tu necesidad, ¿verdad? Nos paramos frente a esta ley de Dios y nos encontramos con una necesidad de agradar al Dios eterno. Pero luego nos damos cuenta, y vamos a hablarlo después dentro de todos los sermones que vamos a extendernos, que hubo alguien que sí y satisfizo la demanda de Dios y la cumplió. Y en base a eso, usted y yo hoy podemos tener paz para con Dios, porque Cristo Jesús, que es su Hijo, que Él lo mandó en Juan 3:16, que lo quiso poner, Él sí encuentra satisfacción en Él. Y por medio de Él y solamente Él es que usted y yo podemos hoy tener entrada al trono celestial. Entonces, en el Éxodo y la ley, revelando a Dios como el libertador y el legislador, nos da el ejemplo de las promesas que Él había hecho, y que ahora esa justicia se cumple en Cristo Jesús. La ley y el Éxodo prefiguran la libertad y el cumplimiento que encontramos más tarde en Cristo Jesús. Cristo cumple la ley y se postula como nuestro libertador definitivamente y para siempre. Cristo Jesús. Ahora, más adelante, si vamos recorriendo, tenemos a Dios con los profetas. Dios en la manifestación, en la alianza con Abraham, Dios en el Éxodo y la ley, Dios con los profetas. Mire lo que dice Isaías 53, ¿verdad? Que es muy conocido. Y Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Los profetas ofrecen visiones de redención y restauración, destacando la necesidad de un Salvador. Todo tiene un principio, todo tiene un objetivo, todo tiene un propósito. Iglesia, usted y yo
no debemos desconectar el hilo que conecta del Génesis al Apocalipsis. Desde el momento en que cortamos ese hilo, nos conectamos del cumplimiento que llegaría en Cristo Jesús. La Biblia se debe aplicar, se debe interpretar bajo la mirada de Cristo Jesús, bajo el cumplimiento de Cristo Jesús. Los profetas en el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo Jesús, sus promesas apuntaban a Cristo Jesús. En Cristo Jesús se cumplió todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Es más, todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento se escribió con la mira de que Cristo Jesús llegara. Todo. Entonces tenemos a Cristo Jesús, Dios en los profetas, Isaías 53 y Jeremías 31, de 31 al 34. Y bajo este aspecto, sus mensajes de los profetas apuntaban hacia el cumplimiento de Cristo. Los profetas preparan el camino para el entendimiento de la obra de la redención de Cristo. Tenemos en el Nuevo Testamento a alguien que anunció y que preparó el camino de Jesús, ¿se acuerdan? ¿Quién era este hombre? Juan. Preparó el camino. Era lo que el profeta hacía, preparar. Obviamente en el Nuevo Testamento lo tenemos muy claro, bien claro, y lo podemos entender. Era lo que hacían anteriores. Los profetas preparaban el camino para el entendimiento de la obra redentora de Cristo, quien cumple las promesas de redención y perdón. ¿No es cierto que todo el Antiguo Testamento está lleno de promesas de redención? ¿No es cierto que todo el sacrificio que la gente hacía, que los hombres hacían, eran para redención? Y lo que encontraban era solamente apaciguar la ira del Dios, del Padre airado. Y el próximo año volvían a tener otro Yom Kippur para que la ira de Dios se volviera a bajar. Pero luego después encontramos, no quiero más sacrificios, sino lo que quiero es obediencia en base a lo que el sacrificio perfecto efectuó en las vidas de aquellos que creemos en ese sacrificio. Cristo Jesús. En Cristo Jesús, entonces, no se cubre la ira de Dios, no se apacigua la ira de Dios. En Cristo Jesús se elimina la ira de Dios sobre nosotros. Y por eso es que cantamos aquellas alabanzas que dice, no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. No hay argumentos en contra nuestra, porque Cristo Jesús vino a cumplir y a darnos el perdón. Número 3, ahora sí, entendiendo esto, nuestra adoración del Dios del Antiguo Testamento ahora debe ser con mucho más entendimiento. La adoración en el culto, y fíjese, quiero también resaltar la adoración en el culto y los sacrificios. Usted lo puede mirar allá en Levítico, de hecho, del capítulo 1 hasta el capítulo 7. ¿Cómo era la adoración? ¿Cómo había que hacerlo? Los sacrificios eran símbolos de expiación y comunión, prefigurando el sacrificio perfecto de Cristo. Todos los sacrificios. ¿Se acuerdan de Isaac? Cuando estuvo a punto de ser sacrificado, no iba a servir de nada. El sacrificio que esperábamos era el de Cristo Jesús. Sus promesas estaban hechas y tenían que cumplirse. Entonces, todos los sacrificios prefiguraban el sacrificio perfecto de Cristo. Cada sacrificio tenía un propósito en el culto y la relación con Dios. La adoración en el Antiguo Testamento apuntaba o apunta a la obra de Cristo. Iglesia, si la palabra de Dios desde el Génesis apunta a Cristo, quien cumpliría todas las promesas de redención y perdón, entonces, más adelante, en uno de los otros sermones, vamos a explicar por qué usted y yo no podemos decir que Dios
murió en la cruz. Muchas veces escuchamos oraciones decir, Padre, gracias por morir en la cruz del Calvario. No es correcto. Quien murió en la cruz del Calvario es el Hijo. No es Dios, no es el Espíritu Santo, fue el Hijo. Todo desde el principio. Y quiero ir ya terminando porque ya me levantaron la mano. Entonces, iglesia, la adoración en el Antiguo Testamento apunta a la obra de Cristo como el sacrificio final y suficiente. Dentro de este contexto también miramos a Dios y el papel del templo y del sacerdocio en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, Hebreos, capítulo 7, versículo 11 al 28. El templo y el sacerdocio también eran símbolos del acceso a la presencia de Dios y a la mediación de Cristo. Cristo es el cumplimiento de ambos, siendo nuestro sumo sacerdote y siendo también nuestro templo. La mediación y el acceso que encontrábamos en el templo y en el sacerdocio se cumplen en Cristo, quien es el mediador perfecto entre Dios y el hombre. Entonces, habiendo mirado algunos detalles de los nombres de Dios, vamos a estudiar estos domingos acerca de quién es Dios. La revelación del Antiguo Testamento a través de sus nombres muestran su carácter y su obra, preparándonos para la plenitud de la revelación de Cristo. Y te lo digo como aplicación. Conociendo a Dios a través de sus nombres y su obra en el Antiguo Testamento, podemos adorarlo con mayor reverencia, con mayor profundidad y comprender mejor la obra redentora que Él ha completado en Cristo. El próximo domingo hablaremos de las distinciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para seguir siendo edificados. Dios mediante, Él nos guíe para tener una mejor comprensión de lo que es Dios y a quien usted y yo adoramos. Muy bien, hermanos, vamos a orar y terminamos cantando una alabanza y luego nos despedimos. Amantísimo y buen Padre Celestial, gracias. Gracias porque nos has dado una mente lúcida para poder tratar de conocer un poco más, memorizar un poco, entender un poco más de quién eres tú. Y aunque sabemos que nuestra tarea es amarte más que comprenderte, porque nunca llegaremos a comprenderte plenamente, pero más bien tú nos demandas amarte por quien eres. Ayúdanos a que podamos ser fieles a tu palabra, fieles a tu voz, fieles a lo que quieres darnos. Gracias, Señor. Amén.